Hola, bienvenidos, bienvenidas a la presentación del libro Investigaciones postdoctorales sobre migración, asilo y desplazamiento interno, que coordino un servidor. Me da muchísimo gusto estar en compañía de colegas, investigadores e investigadoras que también pasaron por el programa de becas postdoctorales de la UNAM. Muchas gracias por estar y aceptar la invitación. Los y las doctoras José Franco, Itzeligui Luz, Manuel Gerardo y Kelly Muñoz, muchas gracias por estar. Este es un libro en el que participaron muchas manos, hubo mucho trabajo de bastidor involucrado hasta que saliera publicado el libro, y en ese sentido yo quisiera agradecer muchísimo a Marisol Franco, es quien es secretaria técnica del SUDIMER y que ha estado trabajando y ha estado transitando por todos los vericuetos de los bastidores que implica la publicación de un libro. También agradecer a Luciana Gandini, quien es la coordinadora del SUDIMER y ha estado avalando y respaldando el trabajo de Marisol, el trabajo de todas las personas involucradas de la Secretaría de Desarrollo Institucional, en especial las y los miembros del comité editorial, que estuvieron también muy en contacto con Marisol y conmigo. El trabajo y, digamos, el periodo postdoctoral en la UNAM suele ser un periodo de impulsión, siento yo, de trayectorias de colegas que ya vienen recién titulados de doctorado, en el sentido de que es un periodo que en el caso del programa de la UNAM dura 2 años, puede llegar a durar 2 años, y es un periodo en el que fortalecemos o tratamos de fortalecer nuestros currículums a través principalmente de publicaciones, ¿no? Y en ese sentido ese libro también contribuye y, digamos, está entonado con esta dinámica y esta lógica. El periodo postdoctoral también siento que es un periodo bisagra, en el sentido de que durante el periodo podemos llegar al menos a visualizar una trayectoria que ya no es una trayectoria de estudiantes, sino una trayectoria profesional en la investigación, ya sea en la investigación y o docencia y o difusión y divulgación científica, pero también trayectorias profesionales fuera de la academia, ¿no? Muchas y muchos de nosotros prestamos asesorías, consultorías, hay todo un trabajo a explorarse también por fuera de la academia. Y en ese sentido, digamos, durante el postdoctorado, pues, mis colegas me van a corregir si estoy equivocado, buscamos vincularnos de alguna manera a entidades de la UNAM, ¿no? A través de clases que pueden ser en licenciatura o en posgrado, a través de seminarios que puedan ser organizados desde las entidades en las que estamos haciendo, ¿no? El postdoc, organización de diplomados, y el SUDIMER entra en ese sentido como una posibilidad más de vinculación. El SUDIMER, el Seminario Universitario sobre Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación de la UNAM, desde el 2018 tiene un grupo de trabajo, un grupo académico de trabajo dedicado exclusivamente a investigadores e investigadoras postdoctorantes de la UNAM. Este libro compila y da a conocer el trabajo de una de las generaciones de postdoctorantes de la UNAM que pasaron por el SUDIMER y por el espacio dedicado a ellos y a ellas. El primer libro del SUDIMER fue un libro publicado con otra generación de postdoctorantes, la generación de 2018-2020. De ese trabajo resultó un libro previo coordinado por Luciana Gandini, y en esta ocasión yo tuve la fortuna de coordinar el segundo libro con otra de las generaciones de postdoctorantes de la UNAM. El libro es un libro que está organizado en 3 partes. Eh, es un libro que cuenta con 8 capítulos,
Entonces, decidimos, digamos, de manera general, dividirlo en temas emergentes, donde encontramos y ubicamos, identificamos ciertas lagunas en torno a problemas como, por ejemplo, la salud mental, que es lo que nos va a presentar la colega Itzel, en torno a las migraciones por amor o parejas binacionales, por ejemplo, que es lo que nos va a presentar José Franco. Luego hay otro apartado sobre estudios sociodemográficos en el que se encuentran los textos de Manuel Gerardo sobre migración, educación y trabajo de personas latinoamericanas y caribeñas en la área metropolitana de la Ciudad de México, y el texto de Juliet Bedoya también sobre la incorporación laboral de migrantes en Jalisco, en Baja California y en Michoacán. La tercera y última parte del libro, la última sección, digamos, tiene que ver con violencias múltiples, y tenemos el gusto aquí de tener a Kelly Muñoz, quien en el libro escribe sobre el desplazamiento forzado interno en México, los vínculos, ¿no? Con el despojo territorial, y cuestiones relativas a conflictos socioambientales. Tenemos el capítulo de Fiorenza Picosa sobre la racialización de la persona del refugiado. A mí me parece un texto que también de muchas formas inaugura o da el puntapié inicial para discutir temas de racialidades y racialización, no solo en el ámbito migratorio, sino del refugio, del asilo y del refugio también. Bueno, dicho eso, yo les quería decir que pueden bajar el libro, las personas que nos están siguiendo o que nos vean después en la grabación. Pueden bajar el libro desde el código QR que les aparece en la transmisión de Facebook, y también lo pueden hacer a través de la página del Sudimer, sudimer.sdi.unam.mx, sudimer.sdi.unam.mx, y ahí en la sección de publicaciones, ahí van a encontrar en la primera plana, en primer plano, nuestro libro, y lo pueden bajar desde, no me recuerdo cuáles son los formatos, si en PDF o EPUB, ahorita lo confirmamos, a los dos, me dicen que en ambos formatos, PDF y EPUB. Bueno, paso la palabra entonces a las autoras que están hoy día con nosotros, con nosotras. Tenemos el gusto de tener el doctor José Franco. José Franco es actualmente profesor de la UAM Iztapalapa del Departamento de Geografía, y nos da mucho gusto que así lo sea. Él estuvo participando en ambas generaciones, fue un miembro que transitó entre ambas generaciones de postdoctorantes. Es candidato a investigador nacional por el ISNI. Tiene un doctorado en antropología por la UNAM, y en el libro nos escribe sobre algo que de pronto pudiera ser más común en círculos académicos o círculos de ciertos profesionales, ya nos dirá José, que tiene que ver con las parejas, la formación de parejas binacionales, ¿no? Y la migración por amor. Yo les presentaré todos de una y luego nada más les voy pasando la palabra, ¿te parece? Tenemos también el gusto de tener la doctora Itzel Eguiluz. Itzel ahorita se encuentra en Madrid. Es donde realizó sus estudios doctorales en la Universidad Complutense de Madrid. Trabajó también como consultor en el TEC de Monterrey y en la Universidad Oberta de Cataluña. En el libro, Itzel nos va a hablar o nos va a tratar de articular dos campos que todavía, según yo, tienen un diálogo muy incipiente, que son el campo de las migraciones y movilidades y la salud mental, cruzada por una perspectiva de género. Luego tenemos también aquí, y me da mucho gusto que esté presente y conectado, o conectada la doctora Kelly Muñoz, perdón. Kelly es doctora en Ciencias Sociales y Políticas por la Ibero, por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México.
es investigadora nacional, nivel 1, realizó su estancia postdoctoral en el Instituto de Geografía y en el libro aporta con un capítulo sobre desplazamientos forzados internos y las implicaciones territoriales, ¿no?, que tiene, cruzada también, proceso cruzado por procesos de violencia. Por último, ahora sí tenemos con nosotros el doctor Manuel Gerardo, es profesor o estuvo haciendo, ¿no?, su postdoctorado en el CRIM. El CRIM es el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, que está en Cuernavaca, ¿no?, en el campus de la UNAM en Cuernavaca. Manuel es candidato del ISNI CONACYT, es un sociodemógrafo, entiendo yo, y aporta con uno de los textos sobre dentro de la sección de estudios sociodemográficos. Bueno, yo paso entonces, sin más preámbulos, que ya fueron muchos, la palabra a, empecemos por José Franco, si quieres, José, para que hables un poquito del capítulo de tu libro y si quieres también un poco de tu experiencia con postdoc en la UNAM. Adelante, José. Perfecto. Muchas gracias a todas, todos y todos los que nos acompañan, a mis compañeros, compañeras. Es un gusto verlos nuevamente, aunque sea a través de la pantalla, pero digamos, la idea que yo quiero resaltar es un poco, ya como lo decía Bruno, de este trabajo profundo que realizamos, pues quienes estamos presentes y quienes no. Quisiera también mencionarlos porque fueron parte de este proceso para la elaboración de esta obra. A la doctora Valentina Rabasa, a la doctora Juliet Bedoya, al doctor Alejandro Mosqueda y a la doctora Fiorenza Picosa, que también fueron parte central de esto. Hoy no nos acompañan, pero bueno, son parte del grupo. Eh, pues abonando un poco a lo que decía el doctor Miranda sobre el postdoc, pues creo que es justo y esta palabra es central, ¿no? Es como este punto de inflexión en la carrera académica, ¿no? Pasas de terminar el postdoctorado, entras al postdoc, defines ciertas líneas de investigación, ¿no? Que en mi caso particularmente, ahora ya como profesor investigador en la UAM Iztapalapa, siguen siendo fundamentales, ¿no? Es decir, esta obra y este capítulo que yo sobre el que trabajé en el libro, yo fui también de esa parte de cierta continuidad, ¿no? Transité en el libro anterior también escribí y también en este, entonces soy como ahí una parte que no se va, pero que me da mucho gusto continuar, ¿no? Eh, mi investigación particularmente que yo realizo en el libro se centra en las parejas binacionales, ¿no? Yo en la actualidad, este capítulo que desarrollé acá me sirvió mucho porque pude delimitar ciertas cuestiones analíticas sobre las que ahora estoy profundizando. En la actualidad trabajo sobre todo en inserción de la comunidad extranjera en la Ciudad de México, ¿no? Y un poco mi trabajo va enfocado, digamos, a futuro sobre la inserción, pienso, de haitianos en la delegación Iztapalapa. Digamos, es una cuestión que está desarrollándose, pero gran parte del conocimiento o de los derroteros que yo tuve analíticos surgieron de mi postdoc y un poco el capítulo que yo desarrollé tenía que ver con esta cuestión. Voy a hablar, digo, para no profundizar sobre los temas de mis compañeros y compañeras, porque creo que ellos pues, darían su mejor versión. Yo voy brevemente a mencionar un poco de qué va mi capítulo, el cual se titula Parejas binacionales, integración y ciudadanía en un contexto actual. Yo lo quise abordar porque considero que es un aspecto que se ha abordado en menor cuantía en la investigación en migración, es decir, esta movilidad asociada con el matrimonio y en muchos casos la formación familiar, ¿no? Ha tenido, digamos, una visión analítica
digamos, no menor, pero sí digamos, en menor cuantía, ¿no? Y creo que es importante destacarla porque incide y trastoca en distintos ámbitos, ¿no? Podrían ser desde cambios sociales, cambios demográficos, socioculturales, de una perspectiva macrosocial, ¿no? Pero va muy de la mano, aunada a una transformación constante de los grupos familiares, ¿no? En los cuales impacta directamente y moldea en muchos sentidos patrones de movilidad de individuos y comunidades. Entonces, mi investigación se centró en las parejas binacionales y sí las definí y acoté como la unión de individuos que no comparten la misma nacionalidad. Esto es importante porque el concepto de parejas binacionales se ha abordado desde distintas perspectivas, pero yo sí quise solo profundizar en las parejas que no compartían la misma nacionalidad. Lo primero que me encontré es que en el caso de México, pues sí hay algunos trabajos, ¿no? Pero ha tenido, digamos, poca atención porque en términos de volumen, ¿no? Las parejas binacionales, como es en el caso de México, no tiene un gran volumen, ¿no? Pero esto sí ha ganado mucha visibilidad y preeminencia en diversas sociedades europeas, particularmente también en naciones asiáticas que como consecuencia de esta movilidad, ¿no? Esta movilidad que algunos autores denominan por amor, pues ha transformado sociedades multiculturales, ¿no? Donde hay un crecimiento asociado a esta unión de pareja y ha estimulado enormemente el interés académico en muchos países, ¿no? Principalmente los asiáticos. Lo que yo hice o intenté hacer es crear una visión panorámica justo de cómo está el fenómeno mundial de la migración matrimonial transfronteriza, ¿no? Y expuse, digamos, diversos elementos analíticos que se mostraban en la literatura, ¿no? Cuestiones a las que se enfrentan estas parejas, cómo es su integración a las comunidades de residencia, qué tanto les afectan o apoyan las estructuras políticas, legales, sociales y económicas de ciertos países y ciertos contextos. Entonces, lo que hice fue tratar de configurar un nexo, ¿no? Entre ciudadanos, los accesos que tienen las parejas como ciudadanos extranjeros y los estados, ¿no? Y cómo esto de alguna forma determina o moldea patrones de migración muy particulares, ¿no? Yo lo que hice principalmente fue una revisión de la literatura desde distintas disciplinas y en distintos contextos, ¿no? Y sobre todo las cuestiones que tenían que ver con la inserción y la integración, ¿no? Algo que me parece muy importante es que en la mayoría, en una revisión panorámica y general, podemos decir que las parejas binacionales sí ofrecen un acercamiento a problemáticas sociales concretas en las sociedades actuales, mientras que hay cuestiones como muy, digamos, importantes como integración o segregación, ¿no? Y de alguna forma las parejas binacionales se vuelven este ente, ¿no? Donde se evidencia el grado justo de aceptación de las sociedades hacia la otredad, ¿no? En este sentido, la pareja externa, ¿no? Entonces, este análisis, digo, fue, creo que muy rico para mí en el sentido de que me mostró nuevas aristas de investigación, ¿no? Pero me di cuenta cómo también intervenían cuestiones como etnia, género, clase, estereotipo, ¿no? Entonces, todo esto se iba como, digamos, amoldando, ¿no? A una cuestión que tenía implicaciones profundas en las sociedades en las que las integraba y a su vez era una relación, digamos, como bidireccional, ¿no? También las parejas nacionales y su estudio en diversas latitudes, pues muestra que también son un componente que denota, sobre todo, por ejemplo, no alcancé a ver un minuto, que denota, por ejemplo, la capacidad de integración de las sociedades. Entonces, traté de hacer, digamos, algo ahí muy amplio, ¿no? Espero que pues, la lectura les agrade, les guste y a la vez lo confronten con otras de las cuestiones que
escriben mis compañeros y compañeras, porque yo ahora que hemos estado revisando todo, creo que hay puntos centrales que para los futuros o quien está muy interesado en el tema, los estudiantes que tienen nuevas ideas, pues pueden ser un punto de ayuda, de apoyo para desarrollar nuevos derroteros de investigación. Eso sería todo por mi parte. Muchas, muchas gracias. Gracias a ti, José. Me parece excelente el trabajo que hiciste. A mí me deja pensando que categorías más desde la sociología, si quieren, categorías sociológicas o de la sociología de las migraciones como las que mencionaste, ¿no? Integración, asimilación, de parejas, en el caso de parejas binacionales, que son, o tú nos muestras cómo pueden ser una buena referencia para o un buen medidor, digamos, ¿no? De esos niveles de asentamiento, de asimilación, integración. Y algo que no aparece en los textos con los que nos formamos en la sociología de las migraciones son las emociones que median, en tu caso, este proceso social, ¿no? Y yo creo que eso habla también mucho con el texto o se conecta a través de una sociología o una antropología o unas ciencias sociales de las emociones, si quieren, con el texto de Itzel. Yo te pasaría la palabra, Itzel, aprovechando el gancho para que pudieras también presentar tantito de tu trabajo. Muchas gracias, Bruno, y también a las y los colegas que están por acá. Y justo como decía José, a quienes no nos acompañan, pero participaron en el libro, también será un gusto poder platicar después sobre ya este libro publicado y todo lo que implicó, como ya decía Bruno al inicio. También agradecerle a Marisol, a Luciana Gandini por todo lo que hay justamente detrás y por todo el proceso que el Sudimer y el esfuerzo que puso en este proyecto. Y también agradecerle de manera personal al doctor Alejandro Méndez, quien fue la persona con la que estuve trabajando en el Instituto de Investigaciones Económicas durante el postdoc. Yo creo que fue una etapa en la que justamente sí se cumplió esta parte de publicar, creo que es la etapa de vida en la que más he publicado. También como a muchas de las personas que nos acompañan aquí, muchas de las y los colegas, fue un postdoc pandémico totalmente, por lo menos el mío fue de 2020 a 2022, entonces creo que eso también hizo que fuera totalmente distinta la experiencia que pudieron tener otras personas que habían hecho o que están haciendo el postdoc en la UNAM, en cualquiera de sus instituciones. Entonces, creo que a pesar de las dificultades, fue un periodo interesante para poder realizar el postdoc, porque justamente esto influyó en que tuviéramos a lo mejor este tipo de reuniones con personas a las que en otro momento a lo mejor no hubiéramos conocido estando en tantos lugares distintos, aunque fuera dentro de la misma UNAM. Una de las cosas que yo quiero visibilizar como logro del postdoc, que a la fecha para mí es de lo más importante, no solo son las publicaciones en los artículos que todo mundo que hacemos un postdoc en la UNAM tenemos que sacar, sino el trabajo del seminario sobre migración y género, que fue uno de los proyectos que propuse, que hicimos 2 ediciones. La verdad fue una de las cosas que más disfruté, independientemente de que haya sido trabajo de parte del postdoc. A la fecha estamos pensando en hacer la 3.ª edición, ojalá se logre. Y a partir del Semigen, como le pusimos, surgió también un libro que presentamos el año pasado, que también por ahí anda, que fue un libro que publicó el IEC sobre migraciones y género. Entonces, creo que eso también es parte de los muchísimos proyectos que se pueden hacer como postdoctorante dentro de la UNAM y siendo becario postdoctoral dentro del trabajo que ofrece el Instituto de Humanidades. Pero pensando específicamente en el artículo que realicé para este libro, para mí fue un artículo que disfruté mucho escribiendo. Yo sé que todo el mundo tenemos textos que nos cuestan más, otros menos, y hay unos que claramente no disfrutas tanto como otros. Este en especial fue un texto que yo disfruté porque me dio oportunidad de explorar otros espacios que a lo mejor no son los que siempre estoy viendo, ¿no? Mi trabajo postdoctoral se enfocaba en mujeres venezolanas viviendo en Ciudad de México sobre temas de trabajo y de acceso a la salud y sobre todo salud mental. Salud mental es uno de los temas que he trabajado hace ya unos 6, 7 años.
Y en especial en este, me dio la oportunidad de explorar algunas disciplinas en las que no estoy siempre. Para mí siempre es complejo explicarle a las personas qué hago y por qué lo hago, teniendo a lo mejor no un foco en sociología, sino, o en antropología, sino teniendo muchísimas disciplinas en las cuales trabajo desde temas de salud, desde temas, desde las migraciones, las relaciones internacionales, etcétera. Y en este texto quería justamente explorar una parte un poco más desde la historia y la salud, ¿no? Un poco sobre el texto se titula Un acercamiento a la medicalización e internación psiquiátrica de las personas migrantes. En la historia, ahora pensé que hubiera añadido reciente, alguna persona de historia me va a decir qué estoy haciendo, con perspectiva de género, ¿no? Entonces, lo que traté y el texto creo que va justo a partir, creo que lo define muy bien la frase que puse al inicio, que dice de sueño de locura, que justamente como cierro el libro, y no son spoilers, pero como cierro el capítulo del libro, es justamente cómo lograr que estos sueños, a partir de los cuales muchas veces empiezan los procesos migratorios, que en muchas ocasiones no son solo la parte negativa, en muchas ocasiones son sueños de manera positiva. Ahí es donde pensé justo en cómo conecta con lo de José, que algunas de estos sueños, cómo en ocasiones se transforman en cosas no necesariamente tan positivas como iniciaron, y en este caso, como esta frase del sueño de la locura me llevaba a pensar en cómo a través de la historia, en muchas ocasiones, los procesos migratorios, no necesariamente por el hecho de que una persona haya migrado iba a tener algún padecimiento o alguna problemática en temas de salud mental. Sin embargo, en muchos de los casos que revisé para escribir este texto, lo que sucede es que a lo largo de muchos ejemplos encontré que el hecho de ser una persona migrante sí te opone en una situación especialmente vulnerable para después estar o ser parte de un grupo de personas que terminan siendo privadas de la libertad. No necesariamente porque hayan tenido una situación de salud mental suficiente para estar en una institución psiquiátrica, sino porque las diferentes medicalización y patologización de la salud mental llevaba a que estas personas terminaran estando internadas en estos espacios. Entonces comienzo el capítulo hablando justamente sobre la libertad, sobre qué significa estar privada o privado de la libertad, ya sea en un espacio, como en este caso serían los diferentes espacios para, en teoría, atender la salud mental de las personas. Pero eso no siempre fue así. Sabemos que los llamados manicomios en su momento, así los psiquiátricos y los muchos otros nombres que podíamos ver, pues no necesariamente estaban hechos para mejorar la salud mental o para dar un tratamiento adecuado en el caso de que se hubiera necesitado, sino muchas veces fueron y son utilizados como un espacio justamente de reclusión, de privación de la libertad, bajo el pretexto o la idea de securitización de la salud, que es justamente otro de los temas que también estuve trabajando durante el postdoc y que a la fecha es uno de los que sigo trabajando. Entonces, coartar esta libertad personal a través de el diagnóstico de un padecimiento o de una enfermedad en salud mental. Una de las cosas que traté de hacer es justamente no olvidar la parte de perspectiva de género, porque muchos de los primeros estudios que se hicieron eran estudios muy cuantitativos, que lo que hacían era simplemente notificar cuántas personas de origen extranjero, que era todo, estaban, por ejemplo, en instituciones psiquiátricas en México, ¿no? O en otros países. Después ya empiezan a encontrarse otro tipo de datos donde ya podemos encontrar cuál era la razón por la que estaban ahí, pero muchos de estos casos que están documentados, lo que nos dejan ver era que las personas extranjeras o migrantes, dependiendo cómo se les fuera clasificando en los estudios, estaban ahí no porque tuvieran realmente alguna situación referente a su salud mental, sino estaban ahí porque en muchas ocasiones no sabían explicar lo que les sucedía, ¿no? Porque en muchas ocasiones, incluso las leyes de extranjería, como estaban escritas en esas épocas, hablaban acerca de que no podían darles un permiso de residencia o un permiso de entrada a personas que tuvieran alguna de las diferentes situaciones que mencionan, ¿no? Y, por ejemplo, en la ley de 1909, hablando sobre salud mental, se decía que la entrada a México se podía denegar a alguien que tuviera, y leo literalmente, enajenación mental
ancianos, jorobados, ciegos, raquíticos, mancos, paralíticos o con algún defecto que les hiciera inútiles para el trabajo, anarquistas, mendigos, prostitutas o quienes vivieran a expensas de estas. Y esas personas, como está descrito en esta época, pues claramente incluía no solo a las personas migrantes, sino ya hacía una relación entre solo dejar entrar a aquellas personas que le fueran útiles al sistema, aquellas personas que pudieran trabajar. Esto es 1909. Sin embargo, creo que hay muchas formas y muchas visiones de la migración en las cuales seguimos pensando en que esta idea de desarrollo y migración a veces puede llevarnos, si no la analizamos de la manera correcta, a justamente ligar la migración con que solo la migración es beneficiosa y permitida entonces para el Estado cuando está creando un beneficio a favor del mismo, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones que tienen relación con la salud y que ahora lo vimos también y lo discutimos en muchos espacios con la pandemia y la securitización de la salud a través de todas las dificultades que se tuvieron para que las personas pudieran migrar durante la misma, pues nos llevan a ver que a lo mejor los cambios están en el lenguaje que estamos utilizando, pero no necesariamente en los resultados que se están teniendo en la forma en la que estamos tratando a las personas. Sé que no tengo mucho tiempo, entonces solo, en vez de contarles todo el capítulo, solo quiero hablar rapidísimo en este minuto que me queda sobre Nelly Bly, que fue una de las cosas que encontré durante la redacción de este capítulo y que escribí otro texto que justamente habla sobre Nelly Bly. Nelly Bly fue una periodista de Estados Unidos que entre sus muchas cosas que escribió fue un libro que se llama 10 días en el manicomio, donde ella va y se interna a propósito en un manicomio en Nueva York. Y de entre las muchas cosas que descubre, el libro es interesantísimo y creo que es una buena recomendación de una lectura claramente no agradable, pero entre las muchas cosas que descubre fue un reportaje que hace sobre una mujer alemana que estaba recluida en un hospital psiquiátrico y que en realidad no tenía ningún problema de salud mental, sino que estaba ahí porque no hablaba inglés y no se podía comunicar. Y la única enfermera que hablaba alemán simplemente no tenía las ganas de hacerle ninguna traducción. Y esta mujer vivió en ese espacio recluida durante muchísimos años por el único hecho de no hablar el idioma del país en el que estaba viviendo. Así que, pues así, con esto cierro esta plática del capítulo y ojalá que lo lean y cualquier comentario, pues siempre súper bienvenido. Muchísimas gracias. Yo si no conociera tu artículo, pues bajaría el libro ya de inmediato, porque me parece increíble todo lo que estás diciendo. Siento que entre tantas aportaciones, yo destacaría aquí la no sé si te consideras multitrans o interdisciplina, Itzel, pero este libro circula entre disciplinas y no solo eso, sino entre campos de estudios, ¿no? Y el otro punto que quisiera destacar tiene que ver con que tu texto evidencia o pone sobre la mesa otro de los espacios de confinamiento migratorio. En general, los que estudiamos control migratorio, control fronterizo, tenemos muy presente las condiciones en las que son detenidas las personas en las llamadas estaciones migratorias mexicanas, por ejemplo, ¿no? Y difícilmente tenemos en el radar otros espacios de confinamiento de migrantes, solicitantes de asilo, etcétera, personas en tránsito, como los manicomios. Excelente, me parece excelente el trabajo, Itzel. Yo voy a pasar entonces, voy a transitar a otra de las secciones del libro que tiene que ver con los estudios sociodemográficos. Manuel, la palabra es tuya. ¿Qué nos tiene a decir sobre les latinoamericanos en Ciudad de México? Bueno, muchas gracias, Bruno, por este espacio y al Sudimer, a Luciana, a la doctora Luciana Gandini, a la maestra Marisol Franco por, bueno, la acogida que han tenido con los postdoctorantes de la UNAM. Mi experiencia, que comenzó en marzo de 2021, inició con la invitación justamente que me llegó iniciando el postdoctorado a incorporarme en este grupo de trabajo. Que me llegó por varias vías, desde la Coordinación de Humanidades, desde la Secretaría Académica del CRIM, donde realicé yo mi estancia postdoctoral, y directamente a través de el SUDIMER. Y bueno, fue además grandemente recibida
en el CRIM, también por mi asesora Ana María Chávez, a quien le agradezco, porque justamente además Bruno Miranda, que coordina el grupo, fue postdoc en el CRIM, y además Luciana Gandini, que es la coordinadora del SUDIMER, también fue postdoctorando en el CRIM. Entonces, bueno, nada, yo estaba en ese momento iniciando el postdoc. De hecho, tuve que acelerar el trabajo de campo que hice entre junio y agosto para poder tener con qué escribir el texto que hoy pues forma parte de, de este libro. Y en ese sentido, pues el capítulo aborda las trayectorias de vida y sobre todo en los dominios educativo y laboral de un grupo de migrantes calificados que proceden de países latinoamericanos y caribeños y que decidieron continuar sus trayectorias, el curso de sus vidas en el área metropolitana de la Ciudad de México, ¿no? El grupo en ese momento de entrevistados estuvo conformado por 16 personas, 9 mujeres y 7 hombres, cuyas edades van de los 28 a los 52 años. Y una parte importante de ellos llega a la Ciudad de México principalmente motivados a continuar estudios de cuarto nivel. Era gente son personas que llegaron a estudiar maestrías o doctorados, principalmente con financiamiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología mexicano o de la Secretaría de Educación Pública, y en algunos casos también de universidades que brindaban becas a estudiantes internacionales. Pero ese crecimiento profesional, que quizás era la razón principal para llegar a la Ciudad de México, se matiza con otros intereses, y quizás ahí se vincula en alguna medida con el capítulo de José, porque de estas al menos 3 personas también escogieron la Ciudad de México como el lugar para hacer sus estudios de maestría o de doctorado, porque ya tenían una relación con una persona mexicana que habían conocido en otros contextos, en Argentina, en España o en el propio México, en un viaje más bien por turismo. Entonces, pues, fue también una razón por las cuales vinieron acá, y también se matiza esa razón del crecimiento profesional, pues con quizás algunos que no continuaron estudios propiamente en México, pero que veían coartadas sus posibilidades de crecer en el ámbito laboral, y que decidieron pues buscar un trabajo mejor remunerado, y la Ciudad de México les pareció un contexto apropiado para continuar en este caso, con la trayectoria laboral. Pues en las narraciones de estas personas se reconoce a la metrópolis evidentemente como culturalmente diversa, como un contexto de acogida fantástico y maravilloso para muchos de ellos, porque pues logran vivir, estudiar y trabajar satisfactoriamente. Sin embargo, para algunos de ellos también hay algunos atributos negativos que reconocen dentro de la Ciudad de México. Evidentemente, el trajín que implica la ciudad, el tráfico, las distancias largas que en la vida cotidiana hay que recorrer, y también en el caso de algunas mujeres señalaban haber sido víctimas de acoso sexual en el espacio público, en la calle, en modos de transportes como el metro o los camiones, ¿no? Pero en términos generales, la experiencia de estas personas en estos 2 dominios del curso de vida, como son la educación y el trabajo, son satisfactorios. Un problema que también la mayoría del trabajo, esa transición de ser un estudiante a ser un trabajador, para muchos de ellos fue prácticamente un punto de quiebre en el curso de vida. Inclusive también señalan alguna suerte de tratos diferenciados según el origen de estos migrantes. Uno de los entrevistados me relataba, es que yo he visto cómo a mí, que soy cubano, me tratan distinto que a un español
igual que a un venezolano o a un colombiano, ¿no? Entonces, también eso puede ser algunos de los problemas o de los obstáculos que estas personas han sorteado, pero como ya les dije, al final las trayectorias educativas y laborales de estas personas son propicias desde su percepción, ¿no? Inclusive algunos de ellos, y sobre todo a los entrevistados de Colombia, destacaban mucho que estudiar un posgrado en Colombia era sumamente costoso y muchas veces no había financiamiento, sino una suerte de créditos en los que las personas que al final accedían a esos créditos y estudiaban en Colombia casi que pasaban el resto de la vida endeudados o pagando lo costoso que resultaban estos estudios, y veían también esa facilidad encontrada en este caso en el área metropolitana de la Ciudad de México. Pues en el texto yo traté, por una parte también en términos metodológicos, destacar las limitaciones que hay en las fuentes cuantitativas demográficas con las que contamos en México para estudiar un grupo tan particular como es esta población migrante sur-sur y además calificada. Y por ello, pues recurro a una estrategia más bien cualitativa, a entrevistas a profundidad a estos 16 participantes que permitieron pues reconstruir la biografía total de estas personas y destacando o centrado en la trayectoria educativa y laboral. Pues de mi parte es lo que les comparto por ahora. Solo les invito a que revisen el texto porque hay 8 buenas razones para revisarlo, que son los 8 capítulos que construimos colectivamente yo y el resto de mis compañeros. Muchas gracias, Manuel. Hombre, yo me siento tan identificado con tu texto y siento que de leerlo, otros o tres colegas también se sentirán, especialmente los que no somos mexicanos, cuando dices, por ejemplo, el momento que es muy decisivo, ¿no? Del tránsito de lo estudiantil a lo laboral. Todos tenemos algún tipo de mala experiencia, para decirlo menos, con el Instituto Nacional de Migración. Nosotros, migrantólogos, imagínense, ¿no? En la cola de migración, sabiendo todo lo que sabemos, se supone que somos especialistas, ¿no? Pero viviéndolo en carne propia, o sea, da una buena autoetnografía. Yo nunca la hice. Habría que, ¿no? Proponerlo. Y me parece también, Manuel, que tu estudio, el trabajo que hiciste, nos hace pensar a nosotros mismos en la academia, ¿no? Entonces, temáticamente es súper pertinente lo que hiciste, pero también pensarnos a nosotros mismos es políticamente necesario, siento yo, ¿no? Generar referencias sobre lo que nos cruza como proceso social, porque no estamos exentos de pronto, ¿no? De muchas, no de las mismas violencias, pero de algunas de las violencias que estudiamos, ¿no? Especialmente por nuestra condición migratoria, y tú la compartes conmigo, o condición de extranjeridad en México, ¿verdad? Bueno, está buenísima la presentación del libro, me está gustando mucho. Por último, Kelly, muchas gracias por estar. Manuel se refería ahí a Colombia y a estudiar en Colombia. Yo creo que, pues, que lo digas tú, ¿verdad? Tienes mucho más legitimidad para decirlo adelante. ¿Qué nos Sí. cuentas sobre tu capítulo? Hola, pues buenas a todos, todas y todes. Pues yo acabo de salir estoy saliendo de un rotavirus, así que estoy un poco medio débil, pero hice todo el intento para poder estar acá. Pues sí, en Colombia lo que dice el compañero, sí, totalmente es muy difícil lograr acceder a educación, sobre todo de posgrados, porque es supremamente costoso. Entonces es muy pertinente su punto ahí, porque así es. Bueno, por otro lado, mi capítulo, bueno, mi experiencia primero como postdoctorante en la UNAM fue muy interesante. Estoy de acuerdo con lo que dijo Ixchel
perdón, Ixchel, la doctora Ixchel, que definitivamente es los años que más he publicado. También estuve en pandemia. Fue una situación compleja porque mi investigación tiene que ver con desplazamiento forzado y con violencia, y pues la verdad que no me podía desplazar a ningún lugar. Entonces estas investigaciones que nacieron pues del análisis eh, de la reflexión pandémica fueron un poco complejas para mí porque pues tenía que tener un poco más de datos de violencia, y de pronto la cuestión cualitativa de entrevistas no se me pudieron dar, no pude desplazarme a ningún lugar, pero intenté hacerlo desde la parte cuantitativa, o sea, de buscar en todos los datos que hay pues a nivel nacional sobre desplazamiento forzado. Este capítulo se llama Geografías del terror, geopolítica y desplazamiento forzado en México, la violencia y la inseguridad como dispositivos para el despojo y la desterritorialización. Entonces, pues, el objetivo que yo me tracé fue como más o menos analizar esas formas de violencia asociadas como a transformaciones del territorio, del paisaje, en contextos de inseguridad, ¿no? La idea era como analizar por qué se definen las representaciones, o sea, como del espacio geográfico, ¿no? Cuando hay violencia, ¿no? Y cuando hay una pérdida de la territorialidad. Entonces, en este sentido, pues conceptualmente traté de analizarlo desde la geopolítica crítica y ver cómo el Estado también cumple un papel frente a esta expansión de las organizaciones delictivas en el país, ¿no? Porque realmente el crimen organizado es un ente casi político, pero no estatal, ¿no? Porque el crimen organizado permea todas las estructuras también, hay veces del Estado, en el caso de Colombia sí las permeó. Aquí pues habría que analizarlo desde en algún otro artículo, pues esta parte, pero bueno, más o menos la idea era conocer ese papel del Estado, porque estos entes no políticos buscan el dominio de espacios regionales, sobre todo, apoderarse de esos territorios. Y pues bueno, la idea también era con este artículo poder analizar un poco esas prácticas de poder geopolítico y global que inciden en el desplazamiento forzado. Entonces, para mí la geopolítica, el análisis geopolítico fue como una herramienta metodológica conceptual que me permitió un poco la comprensión para interpretar esos sucesos en un espacio geográfico concreto, ¿no? Esos sucesos de violencia, sobre todo, desde un análisis de las prácticas de poder, ¿no? Ese como manejo entre el Estado y el crimen organizado, cómo manejan ese poder, ¿no? Entonces, también la idea era reflexionar sobre las geografías del miedo. Este es un concepto realmente que me pareció interesante porque pues, lo estuve buscando mucho, pero el autor que lo trabaja es Oslender, Ulrich Oslender, y él pues trabaja estas geografías del miedo, hizo el análisis en Colombia y dije, ¿por qué no analizarlo acá también? Y pues ver cómo hay una trazabilidad de fronteras invisibles bajo un dominio de criminalidad, ¿no? Que está en expansión, sobre todo en México. Entonces, esta geopolítica y también específicamente la geopolítica crítica, o sea, quería encontrar esa respuesta para intentar dar explicación a estos fenómenos a partir de un análisis también del entorno y de la vulnerabilidad del entorno. Bueno, entonces, en esa lógica también espacial del desplazamiento forzado, que para mí ha sido muy compleja aquí en México de analizar porque pues no hay una política en este momento, o sea, está en el Senado de la República desde hace unos años y ya la ley, pero no se ha podido hacer nada, no se ha podido avanzar. Entonces, desde hace 12 años que yo vengo trabajando con el tema en México, que hice el doctorado, pues ha sido muy difícil, ¿no? Encontrar datos metodológicamente, pues el desplazamiento forzado no se puede cuantificar porque hay veces es gota a gota, sí hay sucesos en diferentes episodios, de pronto de movilidad de muchas personas que salen por alguna situación de violencia, ¿no? Algún enfrentamiento entre
por ejemplo, ejército, sí, fuerzas y, por ejemplo, crimen organizado. Entonces, pues, pero son como muy, muy contados, ¿no? Entonces, ha sido difícil, pero la idea en este capítulo fue como analizar esa influencia de actores hegemónicos, ¿no? Que regulan también en intereses económicos, pues según una zona de influencia o según la región de influencia. Entonces, para la violencia, ¿no? O sea, en la vía de la violencia, mejor dicho, es para el crimen organizado como el dispositivo de poder, ¿cierto? Porque el crimen organizado es un sujeto geopolítico, o sea, es un sujeto que se convierte como en un protagonista aquí de ocupación territorial y además pues que en México, ¿no? Esto también puede representar la debilidad del Estado, una ingobernabilidad y un riesgo que amenaza pues también la geopolítica interna del país. Entonces, lo otro que también es interesante tener en cuenta es que la ubicación de México, pues, determina la acción de estos grupos delincuenciales en el país porque, pues, hay una relación en diferentes escalas, local, nacional, supranacional. Además que la diversificación de las dinámicas del crimen organizado, pues, es diferente en cada región, ¿no? En el norte, en el centro y en el sur del país. Y pues estos conflictos que hay a partir de la acción de estos actores externos armados tienen que ver con una lógica geoeconómica, ¿no? En la que generalmente pues se enfrentan actores no estatales para la explotación de recursos, además porque ellos tienen intereses pues en estos recursos también biodiversos que tiene el país. Así pues, otra parte fundamental del análisis del crimen organizado, de la presencia que hay en el territorio mexicano también son los índices de la violencia que se han disparado y que generan pues también unas actividades específicas en las regiones y que tiene variaciones distintas según la diversidad social, medioambiental y también productiva. Por otro lado, la delincuencia se materializa pues en un tiempo y en un tiempo territorial concreto, en un tiempo y un espacio territorial concreto para que se mantenga, o sea, para que haya unas condiciones también geográficas y sociales específicas para la reproducción del crimen organizado en determinado lugar. Bueno, desde la lógica geoespacial, pues también se puede decir que en el caso de México existe una dinámica geopolítica que triangula un conflicto territorial, o sea, que se encuentra en un campo de tensión, uno por las rutas del crimen organizado, porque hay unas disputas entre carteles, entre células. Bueno, lo otro es el narcotráfico, que es diferente, el crimen organizado está relacionado, pero son grupos como con intereses específicos. Y también los fenómenos migratorios, porque pues estos tres están muy relacionados y también esto conlleva la cercanía que tiene México con América del Norte, con Centroamérica y con el paso pues, hacia América Latina, ¿no? Por otro lado, también quise analizar en este artículo, entonces sí, estos contextos de violencia como un argumento sistémico para despojar, ¿no? Porque es un contexto nefasto que lo conforman alianzas entre políticos, organizaciones delictivas, los aparatos de seguridad estatal, que convierten también determinadas zonas en santuarios criminales. Este escenario también tiene que ver con que el Estado se vea fracturado en el contrato social, ¿no? Y se inicia como una guerra sin tregua, militarizando zonas, presionando para desmantelar la presencia de las células de los carteles. El caso, por ejemplo, del sexenio de Felipe Calderón, que fue pues una guerra frontal contra el narco. La competencia también por el monopolio de la guerra y la violencia, que no solo se debe a una ingobernabilidad, ¿no?, del Estado, sino también a intereses que tiene el Estado en ciertas regiones estratégicas para su riqueza en recursos naturales. Por ejemplo, en el caso de los megaproyectos y la minería, que también esta es otra disputa territorial. Y pues así el desplazamiento forzado como tal es para mí en mi reflexión lo pongo como una estrategia de guerra y de despojo, ¿no? O sea, porque hay un conjunto social, las tierras, los bienes de estas personas, los recursos materiales y no materiales de estas personas se convierten en una fuente y un objetivo de guerra, o sea, un objetivo de disputa también para despojar. Entonces, pues
estamos hablando que el crimen organizado tiene una sobreacumulación de capitales geográficamente móviles a su favor y convierte territorios vulnerables en aptos para su explotación. Entonces, pues su modus operandi tiene que ver con la acumulación por desposesión que plantea Harvey a través de mecanismos de violencia. No sé cuánto tiempo tengo Si todavía. puedes ir cerrando, ya Bueno. te había pasado la Ok, señal de ok. un minuto ya. Listo. Bueno, y así para cerrar, pues aquí en este análisis de las geografías del terror, pues es como esa alteración de la cotidianidad de prácticas espaciales rutinarias en las comunidades en estos territorios. Es uno, la violencia espacial como una desincronización entre el individuo y el entorno, el terror como herramienta de control social, ¿no? Que crea culturas del miedo mediante aplicación sistémica de formas visibles de intimidación, ¿no? Tanto psicológica, física, ¿no? El paisaje se ve trastocado también, esa transformación de esos lugares que se recordaban por una belleza, pero que ahora son lugares de tránsito hacia el horror a partir de, por ejemplo, masacres, en el caso de Colombia, experiencias y fenómenos geográficos marcados por el terror como geografías ocupadas por actores violentos que han desintegrado los tejidos sociales en los lugares a donde llegan, ¿no? Y generalmente en poblaciones invisibles para el Estado. El sentido de inseguridad generalizada, el contexto de terror que lleva a la fragmentación del espacio y rompe dramáticamente la movilidad espacial cotidiana. Y bueno, todos estos son varios de las cuestiones que trabajo en el capítulo. Y cierro pues con una frase que plantea Pereira, que él también hace un análisis de las cartografías del delito y los territorios del miedo en Argentina, y él decía, cada punto, un delito denunciado, puntos calientes, en el más ayornado lenguaje de los estudios criminalísticos, hot points. Para el vecino común, la realidad, ninguna sensación de que su calle se está haciendo cada vez más insegura. Son cuadras, manzanas, barrios enteros donde la gente vive en estado permanente de intranquilidad. Y bueno, pues después les contaré más en algún otro espacio porque pues sí está largo, pero pues muchísimas gracias. Ok, gracias a ti, Kelly. Yo creo que tu texto dialoga mucho con uno de los ejes del Sudimer, que es el desplazamiento interno forzado. A mí me parece muy importante y relevante abrir este diálogo, porque las lógicas tanto de movilidad como de cambios espaciales son otras, ¿no? De las migraciones que también son forzadas, pero son las que son internacionales, ¿verdad? Y tú mencionas algo que ya había apuntado cuando intervino Itzel, que tiene que ver con las adaptaciones no tanto teóricas, pero sí metodológicas que la pandemia impuso a estudiantes, ¿no? Y a nosotros, investigadores e investigadoras, ¿no? Y yo valoro muchísimo porque también he empezado mi trayectoria profesional en pandemia. Soy parte de una generación también pandémica en el instituto donde trabajo. Y sé que haces trabajo de campo y para los que hacemos también trabajo de campo, etnografía, eso ha implicado un rehacerse, ¿no? No todos, incluyéndome, lo hemos podido hacer, digamos, satisfactoriamente, digo yo. Bueno, muchísimas gracias por sus intervenciones. Yo insistiría en que el código QR está disponible y ahí lo pueden escanear para poder bajar el libro. Hay mensajes en el chat. Está nuestra colega Juliette Bedoya, quien manda saludos desde Monterrey. Está Juliette Bedoya, está Alejandro Mosqueda, está Fiorenza Picosa, y está Valentina Rabasa, además de los y las que estamos aquí. A mí me parece un excelente grupo de postdoctorantes y yo creo que pudimos tener una dimensión de la calidad de sus textos ahorita en la presentación. También nos mandan saludos Nuria del Álamo y Dolores Rodríguez. Muchas gracias a las dos por conectar. Cerremos la presentación. El libro está disponible tanto por el código como por la página de Sudimer. Yo espero que
puedan consultarlo. Es un libro que de muchas maneras abre o consolida agendas de investigación en torno a migraciones, movilidad y fronteras y todos los ejes raciales, de género, de violencia que lo cruzan. Así que me despido. Muchas gracias, Manuel, Itzel, José y Kelly, y a Marisol, que no lo ven, pero siempre está en los bastidores. Y hasta la próxima. Un saludo.